Bien, hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas noches en el nombre del Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí y que se va a ir conectando en esta transmisión. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante como son las disciplinas espirituales. Vamos a estar dando la introducción general de lo que significa las disciplinas espirituales, para qué nos ayudan, para qué aspectos, en qué áreas nos va a ayudar a nosotros como creyentes. Así que va a estar muy interesante, mis amados hermanos y amigos, en esta oportunidad. A ver, sí, a ver, un ratito, creo que se tienen un pequeño percance. ¿Se ha proyectado en el muro, Dan? Una consulta. Sí. ¿Sí está? No lo veo. Bueno, un ratito. Ah, ya lo vi, ahora sí. Perfecto. Ya, bien. En esta oportunidad estamos con la presencia de nuestro hermano Dan Morán, así que él ha tenido la gentileza de poder acompañarme a poder exponer este tema, que va a ser bastante amplio, por así decirlo. Hemos visto que son bastantes disciplinas, ya las iremos mencionando, pero más o menos será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser como quizás a 3 meses, si no me equivoco. Así que a más estar exagerando 3 meses, 4 meses. Así que él ha tenido la gentileza de poder acompañarme. Él ha tenido esta iniciativa también, así muy agradecido con tu vida, Dan. Así que quisiera, Dan, que te presentes, pues, ¿no? Ante los hermanos, las personas que te puedan ver, que nos comentes algo de ti, ¿no? Listo, Juan Carlos. Hermanos, ¿cómo están? Amigos que están siguiendo la transmisión. Es un gusto, es un honor, es un privilegio el poder estar en esta noche compartiendo, ¿no? De temas tan importantes, tan relevantes para nuestra vida cristiana, como es el caso de las disciplinas espirituales. Agradezco mucho a Juan Carlos también por la invitación. Bueno, con Juan Carlos ya nos conocemos desde el año pasado y bueno, tenemos una buena amistad, ¿no? Y de verdad, para mí es un honor, ¿no? Los que me conocen saben que soy un hombre de quizás de pocas palabras, pero cuando se tratan de estos temas, realmente me entusiasmo bastante, ¿no? Y realmente me gusta poder compartir, ¿no? Y bueno, confiando siempre en que el Señor va a utilizar estos tiempos para poder bendecir a su iglesia, a los creyentes que puedan vernos, a los creyentes que puedan seguirnos y ¿por qué no? A los que aún no le conocen, ¿no? Esperamos que este tiempo pueda también ser de bendición para ellos. Amén. Gracias, Dan. Y nuevamente vamos a esperar ahí a algunos hermanos que se vayan ahí conectando a través de la plataforma. Ya veo algunos ahí que se están conectando y bueno, muy agradecido por cada uno de ustedes. Vamos a empezar en esta oportunidad ya con el tiempo de la introducción de las disciplinas espirituales, no sin antes dirigirnos en palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Así que oramos un momento, Dan. Eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar aquí juntos, Señor, con nuestro hermano Dan, compartiendo este tema que espero pueda ser de edificación para tus hijos, para los creyentes. Y si hay alguna persona que no te conoce, Padre Celestial, que pueda ver la necesidad de ti, Señor, la necesidad de tu palabra, la necesidad de adquirir estas disciplinas, Señor, que deben ser algo perenne en la vida de toda persona, no solamente de los creyentes, sino de toda persona. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Dirige todo este tiempo, Padre Celestial, que es para tu gloria, honra y alabanza. Amén. Bien, vamos a tener este tiempo entonces con nuestro hermano Dan. Primero quiero tocar acerca de estas disciplinas. En realidad tiene como objetivo, mis amados hermanos, poder nosotros como creyentes seguir creciendo, tener estas cualidades que nos menciona la palabra del Señor, sobre todo orientado hacia la piedad y seguir teniendo una mejor comunión para con el Señor, ¿no? Entonces, durante la semana estaba preguntando a muchos
eh, eh, que me estaban preguntando acerca de, valga la redundancia, de la publicidad que yo había compartido, pues, ¿no? Disciplinas espirituales. ¿Qué son disciplinas espirituales? ¿Me puedes explicar? No, no entiendo a qué se dirige. Entonces, justamente vamos a tocarlo en esta oportunidad, en esta introducción, ¿correcto? Y darles una orientación a todos ustedes, ¿no? ¿Qué son disciplinas espirituales? Con esto nos va a estar ayudando nuestro hermano Dan Morán, dándonos el concepto, ¿no? ¿Qué son las disciplinas espirituales? Y también, valga la redundancia, vamos a mencionar también, porque este es un estudio, hermanos, basado en un libro que lo queremos recomendar también, de Donald Whitney, ¿no? Y nuestro hermano Dan me lo había compartido a mí, bueno, por interno, y tiene un contenido realmente muy importante y muy valioso, y que debemos revisarlo, ¿no? Entonces, tomen nota los que están ahí en línea o los que lo van a ver diferido. Se llama Disciplinas Espirituales de Donald Whitney, un excelente libro para crecer en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, quiero empezar, o que quiero que empiece nuestro hermano Dan dándonos esta introducción, ¿no? ¿Qué significa disciplinas espirituales? ¿Qué es? Entonces, Dan, te escuchamos. Perfecto, Juan Carlos. Gracias. Bien, yo creo que todos los creyentes tenemos por lo menos una idea, ¿no? Aunque sea sencilla, de lo que son las disciplinas espirituales, de cuál es su propósito, incluso de cuáles son, ¿no? Por lo menos algunas de ellas, ¿sí? En este segmento del conversatorio, lo que voy a hacer es justamente como lo mencionó Juan Carlos, es dar primero una definición breve de lo que son las disciplinas espirituales. Luego voy a mencionar algunos aspectos, ¿no? Acerca de las disciplinas espirituales, y estos aspectos que vamos a mencionar van a permitir ampliar, ¿ok? La definición, ¿no? Inicial que voy a dar, ¿ok? Entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? Bueno, dicho de manera sencilla, vendrían a ser aquellas prácticas que realizan los cristianos que se encuentran en la Biblia y que van a permitir crecer espiritualmente. No creo que esa es la manera más sencilla de poder definirlas, ¿sí? Pero las disciplinas espirituales son más que eso, ¿sí? Son más que eso. Entonces, uno de los primeros aspectos que hay que considerar es que la Biblia nos muestra que hay dos tipos de disciplinas espirituales: las disciplinas personales y las disciplinas interpersonales, ¿no? Creo que el nombre ya nos dice mucho, ¿no? Las disciplinas personales son aquellas que nos vamos a utilizarlas, vamos a usarlas o a practicarlas de manera personal, a solas, en privado, ¿no? O como diría el Señor, en secreto, ¿sí? De manera individual. En cambio, las disciplinas interpersonales son aquellas que vamos a practicar con otros grupos de personas, con otros creyentes, en comunidad, en la iglesia, públicamente. Entonces, hay disciplinas espirituales que se van a practicar a solas, y estas mismas disciplinas espirituales se van a practicar y se deben practicar en comunidad. Por ejemplo, sabemos que Dios nos anima, nos ordena y nos anima a orar, ¿no es cierto? A orar a solas, ¿no? A orar en privado, como parte de nuestro tiempo devocional. Pero Dios también desea que la oración sea una práctica realizada en comunidad, en la iglesia, con otros creyentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, leer la Biblia. Nosotros debemos leer la Biblia, y Dios nos anima a leer la Biblia todos los días, a meditar en ella todo el día y en todo tiempo. Pero Dios también desea que la lectura de la Biblia sea oída y sea estudiada, o sea, la palabra sea estudiada en comunidad. Entonces vemos que para Dios ambas disciplinas son necesarias, ambas disciplinas son importantes. Ahora, quiero hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces muchos de nosotros caemos en el error de enfatizar o darle más importancia a un tipo de disciplina frente a la otra, ¿no es cierto? Hay creyentes que, por ejemplo, creen que las disciplinas personales son más importantes. Son creyentes que leen su Biblia todos los días, oran todos los días, tal vez ayunan de manera regular, evangelizan cada vez que tienen la oportunidad. Sin embargo, para ellos estas disciplinas o la práctica de estas disciplinas en la iglesia
tal vez no son tan relevantes, tal vez no son tan necesarias, no perciben la necesidad, ¿sí? Creyentes que tal vez no se congregan, o creyentes que van de vez en cuando a la iglesia, ¿ok? Que minimizan la necesidad de estas disciplinas como comunidad, ¿ok? Dentro de la iglesia, ¿no? Y en el peor de los casos, esta actitud, esta conducta puede esconder algo más grave, ¿no? Que es un menosprecio por el cuerpo de Cristo. Entonces, debemos estar atentos. Entonces, ambas disciplinas son importantes, ambas disciplinas son instrumentos de Dios para nuestro crecimiento. Ambas disciplinas o ambos tipos de disciplinas Dios la va a usar para nuestra santificación. ¿Por qué? Es cierto, nosotros somos seres personales, somos individuos, pero también somos miembros o parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos practicar ambos tipos de disciplina, ¿no? Otro aspecto que también es importante es que las disciplinas son actividades, más no actitudes. En otras palabras, las disciplinas son cosas que yo hago, no son cosas que yo soy. Y esto es importante, ¿por qué? Pongo un ejemplo. A veces caemos en el error de que, a ver, yo oro tal vez 2 horas, ¿no? Mi hermano ora 1 hora, por lo tanto yo soy más que mi hermano. ¿Por qué? Porque yo hago más que mi hermano, ¿no? Entonces caemos en una actitud un poco farisaica, ¿no? De creer que somos más porque hacemos más. Somos más porque oramos más, leemos más la Biblia, ayunamos más, evangelizamos más. Cuando no es así, ¿no es cierto? A veces, al caer en esta actitud, vemos a los demás creyentes que tal vez no son muy disciplinados, o que tal vez por el tiempo, ¿no? Tal vez por el tiempo no puedan, tal vez, quizás practicar las disciplinas con mayor intensidad, como sí lo hacen algunos creyentes, los menospreciamos, ¿no? O los vemos como cristianos de segunda categoría. Entonces, nosotros no somos más santos, no somos más espirituales, no somos mejores cristianos porque hacemos más, no. Sin embargo, ¿ok? El hacer va a traer un resultado en nuestro ser, ¿sí? O sea, no somos lo que hacemos, pero el hacer sí va a traer un resultado en nuestro ser. Por ejemplo, si nosotros practicamos las disciplinas espirituales, por ejemplo, leer la Biblia, ¿no es cierto? Yo creo que a todos les ha pasado. Lees la Biblia y el leer la Biblia te va a producir gozo, ¿no es cierto? Te va a producir gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu Santo o forma parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, es una cualidad del carácter de Jesús. Entonces, yo hice algo y obtuve ¿qué cosa? Una cualidad del carácter de Jesús, la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero aumentar mi fe, leo la Biblia, hice algo. Ese hacer se tradujo en ¿qué? En mayor fe. ¿Y qué es la fe? Nuevamente, parte o una cualidad del carácter de Jesús. Entonces, tenemos que entender que nosotros no podemos ser pasivos en las disciplinas espirituales. Si nosotros queremos cultivar el carácter de Jesús, no podemos ser pasivos. No es que Dios va a abrir los cielos cual cortina, ¿no? Y desde el cielo va a decir, Dan, toma un poco de gozo. No es así. Dios desea que nosotros practiquemos las disciplinas espirituales y al practicarlas, Él va a producir gozo, que es una cualidad de Jesús. Y Él va a producir en nosotros, va a forjar el carácter de Jesús, va a forjar la imagen de su Hijo en nosotros, ¿ok? Otro aspecto que también es importante es que las disciplinas espirituales son bíblicas. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de prácticas que son bíblicas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta esto, por ejemplo, yo podría considerar una práctica X, ¿ok? Yo podría considerar que esta práctica X me hace bien, ¿no? Sin embargo, no está en la Biblia. Por ejemplo, yo podría pensar que dibujar me relaja, me desestresa, me da paz, y podría pensar que tal vez de una u otra forma me conecta con Dios. Ya que me da paz, me conecta con Dios, ¿no? Entonces, si yo creo eso, yo podría mirar a mi hermano que sí lee la Biblia y decirle, a ver, tú lees la Biblia y te hace bien, pero a mí el dibujar también me hace bien. Así que el dibujar es tan bueno como leer la Biblia, ¿no es cierto? Y podemos así añadir a la lista de disciplinas que están en la Biblia
prácticas que no están. Y esto es peligroso, ¿ok? Conectado a esto, hay otro aspecto que también es muy importante, que es que las disciplinas espirituales, las prácticas que se encuentran en la Biblia, son suficientes, ¿ok? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios, ¿no es cierto?, en justicia, y tenerlo o prepararlo enteramente, ¿no?, para toda buena obra. Entonces, Dios desea que nosotros maduremos, que nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Dios desea eso. Dios desea prepararnos enteramente para toda buena obra. Entonces, todos los recursos que Dios desea que nosotros utilicemos para ese propósito, ¿dónde está? En la Escritura, y solamente en la Escritura. Entonces, si Dios desea que nosotros seamos, que maduremos y que crezcamos a la imagen de su Hijo, ¿ok? Dios ha revelado todo lo que necesitamos en la Escritura. Si hay una práctica, por más que yo considere que es buena y no esté en la Escritura, entonces debo considerar esa práctica como inútil e innecesaria. Porque si hubiese sido necesaria y hubiese sido útil, entonces Dios la habría puesto ahí, ¿no? Dios la habría revelado, Dios la habría inspirado en su palabra. Sin embargo, Dios ya reveló su palabra y todo lo que Él considera que nosotros necesitamos está en su palabra, ¿no? Yo personalmente considero que practicar o asumir que una práctica es tan buena como lo que Dios ha revelado es un acto pecaminoso, ¿no? Es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Está bien, tú has dado estos recursos, pero yo tengo esta idea, y esta idea me parece que es mejor o es tal vez tan buena como la tuya. Sí, Dios, tal vez tú pusiste esto, pero se te olvidó esto, así que yo te voy a ayudar, ¿no? Yo soy tal vez un poquito más sabio que tú, ¿no? Entonces creo que eso sería un acto de insolencia contra Dios, ¿no? Un acto de orgullo. Entonces debemos considerar que las disciplinas espirituales son aquellas que se encuentran en la Biblia y estas son suficientes, ¿ok? Otro aspecto, y yo considero que es el más importante, es que las disciplinas espirituales están conectadas con el Evangelio, ¿sí? A veces creemos que las disciplinas y el Evangelio están divorciadas, están separadas, ¿no? A veces consideramos que el Evangelio es un tema relevante solamente para los no creyentes, ¿sí? Tú te conviertes y el Evangelio, el tema del Evangelio pasa a un segundo plano y ahora el tema más relevante es el discipulado, ¿no es cierto? Acá incluye la disciplina, la búsqueda de la santidad, el servicio. Sin embargo, debemos entender que el Evangelio es el tema más relevante para el hombre, tanto para el creyente como para el no creyente. Y es el tema relevante para el creyente y va a ser útil toda la vida. ¿Por qué? Bueno, primero, podemos caer en el error de creernos que nosotros somos los escultores de nuestra vida, ¿no es cierto? Creer que porque yo hago algo, yo mismo me estoy cambiando a mí mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que quien hace la transformación en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nosotros no nos transformamos a nosotros mismos. Quien nos transforma es el Señor a través de ¿qué? De su Espíritu, a través de las disciplinas espirituales. Él es el escultor por excelencia, nosotros no, ¿ok? Justamente por eso se llaman disciplinas espirituales, porque quien las utiliza, quien pone el deseo y la necesidad de practicarlas es el Espíritu Santo. No se llaman espirituales porque sean religiosas o porque sean medio místicas, ¿no? No, sino porque son guiadas por el Espíritu Santo, ¿ok? Otro aspecto que tiene que ver con este asunto de que las disciplinas están unidas al Evangelio es que la búsqueda de la santidad y el resultado de esta búsqueda, o sea, la santidad misma, es resultado de la gracia, ¿ok? Es resultado de la gracia. Entonces, ¿por qué? Porque estas prácticas, como el leer la Biblia, como el orar, producen bendición en nosotros,
porque Dios ha decidido bendecirlas. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que tú quieras tal vez lavar tu ropa, ¿ok? Vas al caño, abres el caño y sale agua, ¿no es cierto? Tú abriste el caño y salió agua. Pero la pregunta es, ¿tú colocaste el agua dentro de las tuberías? ¿De ti dependía o dependió que el agua fluyera dentro de las tuberías? No, ¿no es cierto? Otro ejemplo, imaginemos que quieres ir a tu habitación y tu habitación está a oscuras, ¿ok? Y tú vas, aprietas el interruptor, ¿ok? Aprietas el interruptor y ¡pum! Se hizo la luz. Tú apretaste el interruptor y se hizo la luz. Pero la pregunta es, ¿fuiste tú quien puso la corriente eléctrica dentro de los circuitos? No, alguien más lo puso ahí. Si no hubiese habido agua en las tuberías y no hubiese habido energía eléctrica dentro de los circuitos, entonces en vano habrías abierto la llave y en vano habrías apretado el interruptor, ¿ok? En vano. Entonces, la razón por la que obtuviste agua es porque alguien más lo puso ahí. Pasa lo mismo con las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son como el interruptor o como la llave, ¿sí? Y lo que fluye, que es la gracia, fluye ¿por qué? Porque Dios ha puesto la gracia, su gracia, en estas disciplinas espirituales. Nuevamente, si Dios no hubiese puesto esta gracia, su bendición en estas prácticas, practicar estas cosas sería en vano, ¿no? Leer la Biblia sería como leer un libro más, ¿no? Tal vez simplemente tendrías conocimiento, más no una transformación. Sí, entonces debemos entender que es por la gracia de Dios que nosotros podemos ser transformados y podemos ser bendecidos por estas disciplinas espirituales, ¿no? Otro punto también es que si nosotros entendemos que las disciplinas están relacionadas con el Evangelio y con la gracia, vamos a entender que nuestra aceptación para con Dios no depende de lo que hagamos, ¿sí? Nuestra aceptación para con Dios no depende de nuestro desempeño, ¿sí? No depende. Recordemos, Dios es un Dios santo y Dios solamente nos hace aceptos en su Hijo. Nos hace aceptos por la vida que Él vivió, por la muerte que Él sufrió y que fue puesta a nuestra cuenta, ¿no es cierto? El pecado que nosotros teníamos y el juicio que nosotros debíamos recibir fue puesto en Cristo. Y la vida perfecta, santa, justa, Dios la pone a nuestra cuenta. Entonces, es gracias al Evangelio que nosotros somos aceptados, no por lo que hacemos, ¿sí? A veces olvidamos esto, ¿no? Y lo olvidamos ¿por qué? Porque no somos conscientes de nuestra profunda pecaminosidad. No recordamos que nuestro pecado nos ha dañado desde lo más profundo de nuestra raíz del ser, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras acciones, aún nuestras buenas obras están manchadas por el pecado. Recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Que aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, jamás podríamos ponernos de frente a Dios sobre los pies de nuestro desempeño, sobre los pies de lo que nosotros hacemos, ¿no? Jamás. Es gracias a la obra de su Hijo. Me gusta mucho un texto, una frase de Jonathan Edwards. Lo voy a leer, ¿ya? Dice, cuando veo adentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Cuando me arrepiento, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo, ¿no? Un gran hombre como Jonathan Edwards, utilizado por Dios grandemente, era consciente de su pecaminosidad y él sabía que aún lo bueno que hacía estaba manchado por el pecado. Entonces, debemos entender que aún lo que nosotros practicamos, ¿no? Que son disciplinas espirituales, ¿no? Van a estar manchadas por el pecado, pero Dios en su gracia decide bendecirnos, ¿no? Yo creo que tal vez no, a veces nos pasa, ¿no? Leemos la Biblia, tal vez con el afán de aprender y mostrar que sabemos, ¿no? Nuestra motivación, por ejemplo, ahí es pecaminosa, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, Dios decide bendecir su palabra, ¿ok? Y por último, otra cosa, si nosotros nos enfocamos en nuestro desempeño, vamos a terminar siendo orgullosos, ¿no es cierto?
Vamos, como dije hace un momento, ¿no? Vamos a ver al hermano que tal vez no se disciplina como nosotros, que no es tan obediente como nosotros, como hermanos o creyentes indignos, ¿no? Creyentes de segunda categoría, ¿no es cierto? Los vamos a mirar por encima del hombro, ¿no es cierto? Vamos a actuar como el fariseo, ¿no? Dios, yo te doy gracias porque yo ayuno 2 veces al día, porque yo doy de todos mis diezmos, ¿no? Porque yo leo la Biblia, ¿no? Como ese hermanito que lee solamente media hora, y así. Entonces, por eso debemos recordarnos siempre que las disciplinas espirituales están en perfecta relación y en perfecta unión con el Evangelio, ¿ok? Y por último, al entender esto, al entender el Evangelio, vamos a tener una motivación. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿de qué nos habla? Nos habla del amor de Cristo, ¿no? Y decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe, ¿no es cierto? Porque el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan por así. ¿Qué motivaba a Pablo a no vivir para sí y a vivir para Cristo? El amor de Cristo, ¿no es cierto? El amor que Él mostró, ¿dónde? En la cruz, a morir por nosotros. En otras palabras, el Evangelio. Entonces, si nosotros recordamos el Evangelio, entonces vamos a sentirnos motivados, ¿ok? Por Dios, por las disciplinas, por practicar, y vamos a desear correctamente practicar las disciplinas espirituales, ¿ok? Y por último, el último aspecto, ya para darle el paso a Juan Carlos, el último aspecto es el propósito, ¿no es cierto?, de las disciplinas espirituales, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Ya lo hemos mencionado, la santidad, ¿no es cierto?, la piedad, ¿no?, como dice Pablo en Timoteo, ¿no?, ejercítate para la piedad. Pero la pregunta es, ¿qué es la piedad? Bueno, la palabra piedad en el original es eusebia, ¿ok? Y da la idea de genuina virtud espiritual o realidad de la reverencia. En otras palabras, es la reverencia o virtud espiritual. Por ejemplo, los seguidores de Platón decían que la piedad era la conducta correcta en relación a Dios, o sea, la forma correcta de cómo relacionarse con los dioses, ¿ok? Los estoicos decían que era el conocimiento adecuado de cómo adorar a Dios. Luciano decía que un hombre piadoso era un hombre que amaba a los dioses. Jerofonte decía que un hombre piadoso era un hombre sabio en relación a los dioses, ¿no? Y los paganos decían que la piedad era una preocupación por la deidad y una reverencia por las cosas santas. Entonces, trayendo esas definiciones al ámbito cristiano, ¿qué sería la piedad? Bueno, la piedad sería la correcta relación con Dios, la manera adecuada de cómo reverenciar y respetar a Dios, la manera correcta de cómo adorar, reverenciar, conocer y ser sabios para con Dios, la manera correcta de cómo ser conformados, tanto externa como internamente, a Dios. En otras palabras, para resumirlo, ¿no? Ser como Cristo, ¿no? Ser como Cristo, ser a la semejanza de Cristo. Entonces, si nosotros entendemos que ese es el propósito y si realmente somos creyentes, pues acá tenemos una motivación muy fuerte para poder practicar las disciplinas espirituales. Porque como creyentes, ¿qué deseamos nosotros? Conocer a Dios. Como creyentes, ¿qué deseamos? Adorar correctamente a Dios. Como creyentes, ¿qué deseamos? Ser sabios para con Dios, respetar a Dios, ¿no es cierto? Queremos ser como Dios, ser conformados a su imagen. Entonces, si tú realmente quieres eso, porque eres creyente, y obviamente porque el Espíritu Santo pone en ti ese deseo, ¿qué vas a hacer? Si es que realmente lo quieres, vas a practicar las disciplinas espirituales. Vas a practicarlas, ¿no? Uno de los problemas, y creo que es la razón del por qué se escriben tantos libros acerca de las disciplinas espirituales, es porque lamentablemente la gran mayoría de creyentes no las practica, ¿sí? Y de los que las practican, ese grupo pequeño, de ese grupo, la gran mayoría lo practica por obligación. Bueno, tengo que leer la Biblia, bueno, tengo que orar, ¿no? Y la ven como una carga pesada. Y detrás de esa actitud para con las disciplinas espirituales hay un principio, y es este, ¿no? Que cuando la disciplina carece de rumbo, entonces se convierte en una carga pesada, se convierte en un trabajo tedioso, en un fastidio. En cambio, si nosotros
vemos el rumbo, vemos el propósito, que ya lo estamos viendo, vemos el propósito de las disciplinas, nuestra actitud para con las disciplinas espirituales va a ser diferente, ¿no? Vamos a orar, vamos a leer la Biblia con gusto, ¿no? Con ánimo, sabiendo que vamos a conocer más a Dios, sabiendo que vamos a poder adorar mejor a Dios, sabiendo que vamos a ser como Cristo, ¿no? Que vamos a ser perfectos en este mundo no, vamos a ser perfeccionados, ¿sí? Y que finalmente va a llegar un momento en que vamos a ser santos, vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, si nosotros tenemos en mente este propósito, pues el ánimo, ¿no? Para con las disciplinas espirituales va a ser diferente y va a ser positivo. No va a ser una carga, sino un deleite, ¿no es cierto? Son prácticas que te van a producir gozo y vamos a desear hacerlo, ¿no? Entonces, ya para concluir esta parte, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos hablado, podemos dar una definición un poco más amplia de lo que son las disciplinas espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a ser las disciplinas espirituales? Bueno, vendrían a ser aquellas actividades personales o interpersonales que son dadas por Dios en su palabra, ¿ok? Como los medios suficientes, ¿ok? Que los creyentes en Cristo Jesús deben utilizar para la búsqueda de la piedad, guiados por el Espíritu Santo e impulsados por el Evangelio, para buscar la intimidad y la conformidad a Cristo. Creo que con todo lo que hemos visto, más o menos podríamos resumir lo que son las disciplinas espirituales, ¿no? Y ahora creo que teniendo en cuenta este concepto, creo que podemos ver las disciplinas espirituales con otros ojos, con otros lentes. Juan Carlos. Gracias, Dan. Qué importante tener este concepto, ¿no? De disciplinas espirituales, que son porque uno no puede poner en práctica algo que no sabe, ¿no? Algo que no tiene idea. Entonces siempre es bueno, si vamos a poner en práctica estas disciplinas que las vamos a ver detallando, desmenuzando semana a semana, todos los martes en la voluntad del Señor, es importante tener el concepto claro qué son y para qué nos va a beneficiar. Como dice Dan, si han sacado muchos libros de esto, hemos dado el autor Donald Whitney al inicio, hay muchos autores más que hablan de disciplinas, dando sus recomendaciones desde un punto de vista bíblico y pastoral. Es muy importante porque actualmente muchos creyentes pues estamos pues en la mecedora, ¿no? Nos hemos quedado ahí y no salimos de ahí, estamos con las manos atadas, estamos sirviendo realmente a cosas que no tienen la misma importancia como la palabra del Señor. Entonces eso es muy importante y muchas gracias, Dan, por habernos explicado a detalle, ¿no? Para complementar un poco, quiero mencionar que son muchas las disciplinas espirituales que vamos a ir viendo, ¿no? En esta oportunidad estamos explicando la introducción a esta serie del libro que hemos mencionado de Donald Whitney de las disciplinas espirituales, pero vamos a estar viendo en el ámbito también, vamos a ver la asimilación de la Biblia, va a haber una parte 1 para la piedad, va a haber una parte 2, también la oración, la adoración, la evangelización, el servicio, la mayordomía, el ayuno, ¿no? El silencio y el retiro, el escribir un diario, aprender y la perseverancia en las disciplinas, todo relacionado para la piedad. Ya el concepto de piedad ya nos ayudó nuestro hermano Dan mencionando que la piedad es aquella comunión pues íntima que uno desarrolla con el Señor, ¿no? Ese ámbito que uno debe eh, en la que una persona debe prevalecer para estar en una comunión excelente para con el Señor, ¿no? Y en esta oportunidad quiero leer unos comentarios que nos saluda Mireina Astudillo, nos dice, hola, saludos. Nos menciona nuestra hermana Mari García, buenas noches, saludos hermanos. Bueno, está ahí mamá también ahí, saludos ahí mamá. Está nuestro hermano Emanuel Valiente, nos manda saludos también. Nuestra hermana Casey Pinedo que dice bendiciones. Bien, dicho esto, yo voy a explicar de manera breve las disciplinas espirituales, el medio para una vida piadosa, ¿no? Definitivamente, la característica más importante de cualquier disciplina espiritual es el propósito principal, es la piedad, ¿no?
El propósito principal de todo lo que hemos mencionado, de las disciplinas que vamos a ir viendo, de la adoración, de la evangelización, la oración, absolutamente todo, todo tiene como fin supremo la piedad, el desarrollar esa práctica diaria, el tener esa comunión plena, esa buena relación, esa devoción, ese hambre, ese espíritu de querer estar pues con el Señor en todo momento, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es tan importante la piedad en la vida del creyente? ¿Por qué? Yo siempre digo, siempre menciono, ¿no? Una persona no puede tener una disciplina espiritual y no tener como practicar una disciplina espiritual y no tener como fin supremo la piedad, ¿no? Es como que tú te dedicaras pues a tocar un arpegio en la guitarra y a las finales no utilices ese arpegio para explayar una canción, un himno, una pieza musical, ¿no? Solo estás arpegiando, solo estás punteando seguramente los primeros trastes, pero no lo estás implementando para crear un himno, componer un himno o explayarte un himno, ¿no? Entonces es muy importante la piedad en la vida del creyente y lo vamos a ver explayado también en la palabra del Señor. Vamos a 1 Timoteo, los que tienen su Biblia en la mano, vamos al capítulo 4. Y mira, Pablo en esta carta se encontraba preso, ya se encontraba a poco de ser asesinado, de ser decapitado en el Coliseo Romano. Y algo que me llama la atención es que nunca dejó de darle consejos a Timoteo, ¿no? Timoteo era un hijo espiritual que él tenía y esta carta se dedica a darle consejos para que él pueda seguir desarrollándose en el ministerio, ¿no? Y él menciona en el verso 7, capítulo 4, verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No solamente la piedad te sirve para esta vida terrenal, sino va a ir más allá. Después de esta vida, la piedad realmente vamos a ver los frutos de la piedad aún cuando estemos en la presencia del Señor. El verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿no? Entonces, acá menciona a Timoteo que deje cualquier enseñanza vana, cualquier enseñanza vaga de cualquier secta, sino que se dedique exclusivamente a ejercitarse para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Acá muchos van a decir, ahora sí me voy a dedicar y ya no voy a hacer ejercicio porque acá Juan Carlos Zidane dice que no, ¿para qué sirve el ejercicio físico? No sirve para nada, entonces, bueno, voy a subir de peso, pues no, voy a descuidarme un poco. Y no es la idea, ¿no? Sino llama la atención a que muchos jóvenes actualmente, muchos creyentes, se están dedicando pues a la parte física digamos, de una manera muy excesiva, ¿no? Se está viendo un culto, así por así decirlo, al cuerpo y desde acá decimos que no es malo que una persona cuide su alimentación, puede ejercitarse, tener un tipo de ejercicio físico. Sería una locura decir que no lo hagan, ¿no? Inclusive se recomienda trotar 1 hora al día, caminar media hora al día, 1 hora al día, y es muy importante, ¿no? Pero aquellas personas que ya se desviven, ¿no? En el CrossFit, se desviven ya en los gimnasios, se matan 12 horas al día ya en el gimnasio y no tienen tiempo para nada más, ¿no? Dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechosa, porque ella tiene la promesa. Entonces, si tú eres creyente y de repente en algún momento has desviado tu mirada hacia las actividades físicas, que repetimos que no es malo, y no te has ejercitado para la piedad, déjame decirte que no es provechosa la actividad que tú estás realizando, ¿no? Entonces, vemos que es un ejercicio constante que todo creyente debe tener. Ahora, aquí en el fragmento del libro nos hace
presente algunos héroes pues, de la iglesia, ¿no? Como ha sido Agustín, Martín Lutero, también a Juan Calvino y Charles Spurgeon. Han sido totalmente hombres piadosos, ¿no? Hombres que han luchado por el evangelio, hombres que han dado un aporte muy importante, no solamente en el siglo XX, creo, sino a toda la humanidad. En la historia, creo que han sido hombres precursores por la iglesia, ¿no? Han sido realmente grandes hombres a calcar y cómo ellos han podido desarrollar esa piedad, esa comunión íntima con el Señor. Ha sido por su constancia y su disciplina. Y eso es muy importante, ¿no? El ser disciplinado, el tener una disciplina en la vida, requiere de sacrificio, requiere de constancia y requiere de perseverancia. Yo no conozco a ninguna persona que haya logrado algo en la vida y que no haya tenido una disciplina, una constancia, ¿no? Si hay algunas personas que aquí que han terminado una carrera, no me van a dejar mentir, se han esforzado, ¿no? Para poder lograr esa carrera profesional. Te has levantado temprano. Bueno, en mi caso, yo soy abogado de profesión y me he esforzado mucho, ¿no? Para poder lograr esa meta. Durante casi 6 años y medio por ahí, me tuve que levantar a las 7 de la mañana todos los días, 6:30, ir a la universidad, prepararme, instruirme en las clases, regresar, prepararme mis cosas, mis estudios y trabajar a la vez. No era fácil, ¿no? Requirió un determinado sacrificio. Entonces, estas personas que hemos mencionado como Charles Spurgeon, Juan Calvino, entre otros grandes creyentes que aportaron mucho a la iglesia de Dios, han desarrollado una disciplina y una perseverancia y una constancia realmente grande en el Señor. Entonces, ¿cuánto nos cuesta realmente como creyentes tener esa disciplina, ¿no? De manera particular, quiero citar otro ejemplo. En mi caso, tenía la meta cuando tenía de 15, 16 años, si no me equivoco, de, de orar por las madrugadas, ¿no? De orar a las 4 o 5 de la mañana, de tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y yo me acuerdo y quiero contar esta anécdota porque sí es un poco graciosa. Yo ponía la alarma ahí y nunca me levantaba, ¿no? A las 4 de la mañana y me acuerdo que me acostaba lleno, y también te comento acá, Dan, me acostaba pues lleno de emoción. A partir de mañana Juan Carlos va a ser un hombre de oración. Si quieres que Dios te use, vas a ser un hombre de oración. Voy a orar por 30 minutos y voy a leer la palabra por otros 30 minutos. Y me acostaba pues emocionado. A partir de mañana empieza mi vida espiritual a full. Llegaba el día siguiente, en la madrugada sonaba el despertador y ponía mil excusas, ¿no? Yo me acuerdo que decía, no creo que el Señor quiere este sacrificio de parte de mí, es un sacrificio muy grande, el sacrificio mayor Él lo hizo en la cruz, y me ponía teológico, ¿no? Llegué al punto, aunque muchos no lo crean, de que grababa en un cassette mi voz, grababa mi voz dándome ánimos, cual entrenador de boxeador, pues, ¿no? Vamos, Juan Carlos, ¿qué haces ahí durmiendo? Si quieres que Dios te utilice, tienes que ser un hombre de oración. ¿Cómo es posible que estés durmiendo hasta ahora, que esto, que el otro? Y cada vez que sonaba la alarma, yo prendía la grabadora, pues, que había en esa época, ¿no? Pum, lo prendía y salía mi voz, pues, dándome este sermón, ¿no? No me funcionó, la verdad que intenté después, lo apagaba, no puedo, no creo que el Señor quiere este sacrificio de mi parte. Entonces, bueno, ya se me olvidaba en ese momento y volví a dormir, ¿no? Entonces, me costó mucho, hermanos, el poder desarrollar una vida de comunión con el Señor, ¿no? Una vida de oración, una vida de meditar su palabra, que hasta el día de hoy lucho mucho para seguir adelante y seguir constante, correcto, de oración. Y me llamó mucho la atención cuando tuvimos una reunión en nuestra reunión de jóvenes. Mis hermanos Samuel del Águila trajo la meditación y pidió que
muchos hermanos, o que los hermanos, los jóvenes, alzaron la mano, quienes oran más de 10 minutos al día. Y ninguno levantó la mano, hermano. Ninguno fue capaz de levantar la mano, ¿no? Yo oro 10 minutos al día. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, para poder crear, hermanos, una piedad, una vida piadosa, una vida consagrada al Señor, tienes que desarrollar disciplinas espirituales en tu vida que ya dio el concepto de nuestro hermano Dan. Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida. Con sacrificar no queremos decir, wow, qué sacrificio tan grande está haciendo este hermano por tener esta disciplina, por orar más, por meditar más la palabra del Señor, por evangelizar, no. Pero luchas con tu carne, ¿no? Como dice Mateo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú eres creyente, ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, pero es tu labor que no lo contristas. Dice el apóstol Pablo, no contristáis al Espíritu Santo que está dentro de vosotros. Y te quiero poner un ejemplo porque muchos se preguntarán, ¿qué es contristar? ¿Qué significa contristar? Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Quiero ponerte esta ilustración. Supongamos que tu casa está totalmente limpia, ¿no? Tú te has esforzado, la has limpiado, la has encerado, la has barnizado, le has quitado todas las telas de araña, ¿no? La has barrido y la has dejado impecable, ¿no? Donde que puedas ver tu rostro en el suelo, ¿no? Y viene otra persona, un extraño a tu casa y te ensucia todo, te llena de basura, te mete el lodo y te embarró toda la casa que tanto esfuerzo te costó a ti limpiarla. ¿Cómo te sentirías? Triste, afligido, ¿verdad? Decepcionado. El Espíritu Santo se contrista de esa manera, se aflige. El Espíritu Santo, no quiero decir se desmotiva, pero definitivamente siente tristeza, ya que tú tanto esfuerzo le ha costado también al Espíritu Santo poder limpiar tu vida del viejo hombre, ya que eres un nuevo, una criatura, como dice 2 Corintios 5:17, limpiar ese viejo hombre para que tú insistas en volver a regresar a ese viejo hombre, para que tú insistas a seguir pecando. Entonces, el apóstol Pablo dice, no contristas al Espíritu Santo que hay dentro de ti. Entonces, tenemos que nosotros luchar en cada momento, ¿correcto? Para poder desarrollar esta vida piadosa a través de las disciplinas, ¿correcto? Y hay un pasaje que me llama la atención. Antes quiero mandar un saludo a nuestro hermano David, mi hermano David, que Dios te bendiga, David, David Zapata, un fuerte saludo para ti, mi estimado hermano. Bien, Dios usa distintas situaciones, distintos aspectos de nuestra vida para poder ayudarnos, ¿correcto? Para poder ayudarnos. Muchas veces nos ayuda a través de nuestros amigos. Y quiero ir a un pasaje, ¿correcto? Que está en Proverbios 27:17. Los que tienen su Biblia pueden buscarlo. Proverbios 27:17. A ver, aquí lo tengo. Hierro con hierro se aguza, así que el hombre aguza el rostro de su amigo, ¿no? Un hombre se afila siempre con su amigo, ¿no? Y Dios usa muchas veces a nuestros amigos para que nos enfoquemos en una vida más semejante a Cristo, ¿correcto? Más vale un amigo cercano que un hermano lejano, dice una frase, ¿no? Y también como tenemos el proverbio conocido, en todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. El Señor utiliza a nuestras amistades muchas veces para poder hablarnos de su gran amor, para poder hablarnos de su grandeza y animarnos, ojo, animarnos a servirle y a retomar nuestra comunión. Yo aquí quiero mencionar que si no fuera por mis amigos, yo posiblemente no hubiera tenido los ánimos suficientes para poder regresar a una comunión con el Señor, ya que en un tiempo yo estuve alejado de las cosas del Señor y quienes me animaron a regresar a los caminos del Señor fueron mis amigos, los amigos de la iglesia que yo había dejado. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, también el entorno que nosotros nos rodeamos, ¿correcto? Esto sí quiero mencionarlo.
cuida el entorno del cual tú estás rodeado. Si tú eres creyente, procura rodearte de amigos creyentes. Procúrate de rodearte de amistades que te puedan edificar. Como decía mi abuelita, quien anda con lobos, aullar aprende, ¿no? Entonces, si te juntas con personas del mundo, personas que no tienen costumbres, que no van acorde a la piedad, acorde a servir a Cristo, realmente no vas a edificarte más tu vida, ¿no? Vas a tener una tara ahí. Pero si tú te juntas con creyentes, las buenas conversaciones van a edificarte, ¿no? Como dice otra frase también, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces, procura no corromperte de esa manera. Ahora, las amistades en todo momento, amistades creyentes, amistades en el Señor, te van a ayudar a aconsejar acorde a la palabra del Señor. Algo muy diferente que haría un amigo del mundo. Pues no le vas a pedir consejo a un amigo que no conoce a Cristo, ¿no? No te va a aconsejar con el parámetro de la regla de fe y conducta que nosotros tenemos como creyentes. Entonces, algo muy importante que tú tienes que considerar en ese momento que tú acudas a uno de esos amigos, ¿no? Y te quiero citar el caso, por ejemplo, de Roboam, que fue uno de los hijos de Salomón, y ya con esto doy el pase a nuestro hermano Dan. Roboam estuvo pésimamente rodeado en su momento. Roboam llegó a tal punto de estar mal aconsejado y mal rodeado que dividió al pueblo de Israel en el norte y en el sur. Entonces, mira lo que te puede llevar unas amistades o el entorno en el cual tú te encuentras vinculado o relacionado, te puede llevar a destrucción, te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces, considera bien si eres creyente, rodearte de amistades creyentes, amistades que puedan realmente ser de edificación, ¿correcto? Eh, bien, dicho esto, no quiero explayarme mucho más, ya la otra parte sí voy a seguir comentándola, pero quiero darle pase a nuestro hermano Dan con la siguiente parte de su exposición. Sin embargo, hay un saludo y que quiera aclararlo. Dice nuestra hermana María Rojas de Talara, dice, buenas noches, pastor. Dice, no somos pastores, hermana, somos solo hermanos en Cristo, nada más siervos del Señor, que compartimos un poco de la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, quería aclarar eso. Adelante, Dan. Listo, Juan Carlos, gracias. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto, bueno, el problema que hay muchos creyentes con respecto a las disciplinas espirituales. Hemos visto que las disciplinas sin rumbo se convierten en una carga pesada, ¿no? Por una parte esto. También hemos visto lo que son las disciplinas espirituales, ¿no es cierto? Dimos una definición, primero corta, después mencionamos algunos aspectos y presentamos una definición un poco más amplia, ¿no? Ahorita nuestro amigo Juan Carlos nos ha mencionado el propósito, ¿no es cierto? ¿Para qué debemos practicar las disciplinas espirituales? Y ahorita lo que vamos a hacer es el por qué. Ya vimos el qué, ya vimos el para qué, y ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué es que como creyentes debemos practicar las disciplinas espirituales? Bueno, fácil y sencillo, porque Dios nos lo ordena. Dios nos dice constantemente, busquen la santidad, ejercítense para la piedad, imiten a Cristo, anden como Él anduvo, ¿no es cierto? Preocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Ocúpense, ¿no? En su salvación con temor y temblor. Entonces, la búsqueda de la santidad no es una sugerencia, no es una opción para el creyente, es una orden, es un imperativo. Y por lo tanto, si es una orden, si es un imperativo, nosotros debemos obedecer. Entonces, la búsqueda de la santidad y los medios para alcanzarla no son una opción para el creyente, ¿ok? Es una orden y Dios ha dejado claramente establecido cómo conseguirlo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, como cristianos, nosotros somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y como discípulos debemos seguirle, imitarle y obedecerle. Ser un discípulo de Jesús, o en general, ser un discípulo,
implica disciplina, ¿no? Ahí viene la palabra, disciplina, discípulo, ¿no es cierto? Imagínense a los 12 discípulos, ¿no? Cuando el Señor estaba acá en este mundo, hace 2000 años. Los discípulos tenían que ir donde el Señor iba. Cuando el Señor iba, tenían que hacer lo que Él hacía y tenían que obedecer lo que Él les ordenaba. Todo esto que he mencionado implica disciplina. Y yo estoy seguro que tal vez para ellos fácil no era, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como creyentes somos discípulos y este discipulado implica disciplina por parte de nosotros, ¿sí? No es un trabajo fácil, no lo es, pero gracias a Dios que Él nos capacita. Si bien es cierto, Dios nos ordena, ¿ok? Dios también nos da la capacidad de poder obedecer. Nuevamente, las disciplinas espirituales están relacionadas con el Evangelio y con la gracia. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Hijito, esfuérzate en la gracia. O sea, Pablo le dice, esfuérzate, pero hazlo en la gracia, ¿ok? Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 2:13, perdón. Después que él dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, Dios nos ordena a esforzarnos. Dios nos ordena a ejercitarnos para la piedad. Pero Dios nos provee de su gracia. Dios nos provee de su fuerza, ¿sí? Para poder hacerlo. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, Dios, en su gracia, nos da la capacidad de poder hacerlo, ¿ok? Vemos también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, a ver, lo voy a buscar, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, es la capacidad de poder hacer, ¿no? Y es la capacidad de decir no o la capacidad de no hacer. Entonces, en algunas versiones de la Biblia, esta palabra se traduce como autodisciplina. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de autodisciplinarnos, ¿ok? Después en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos muestra el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, y termina con templanza, ¿no es cierto? Esta palabra templanza en otras versiones se traduce como dominio propio. Entonces, nuevamente, vemos que Dios nos da la capacidad de autodisciplinarnos y nos da la capacidad de tener dominio propio. Y ahora esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creímos en Jesucristo, Dios nos regeneró, nos dio una nueva vida, ¿no es cierto? Cambió nuestro corazón, puso en nosotros el deseo de buscarle, ¿sí? El deseo de amarle, el deseo de conocerle. Y no solamente nos puso el deseo, sino que nos dio la capacidad de poder hacerlo. Entonces, cuando una persona no tiene ese deseo, entonces debería seriamente preocuparse. ¿Por qué? Porque podría ser un indicador de que el Espíritu Santo no mora en él. Y esto es algo serio. Esto es algo muy serio, ¿sí? Si tú no te disciplinas espiritualmente, pregúntate por qué. ¿Será que no tienes el deseo? Y si no lo tienes, bueno, es algo serio, ¿sí? Porque implica el destino eterno de tu alma. Entonces, nuevamente, la gracia de Dios nos salva, ¿sí? El Evangelio nos alcanza antes de ser creyentes y sigue actuando en nosotros después de serlo, y va a seguir actuando en nuestra vida, poniendo el deseo de buscar a Dios y capacitándonos para hacerlo, ¿sí? Es curioso cómo a veces nosotros en las cosas seculares somos capaces de invertir tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere, como mencionaba Juan Carlos, ¿no? Hoy día hay un culto, en estos tiempos hay un culto al cuerpo, ¿no? Y hay gente que no escatima esfuerzos y tiempo en ir al gimnasio, ¿no? Pasa 2 horas ahí, a pesar de que es un trabajo agotador y todo eso, sin embargo, están ahí, ¿no? Quizás por ahí otros invierten tiempo tal vez en aprender a tocar un instrumento y lo hacen con bastante ánimo, ¿no es cierto? Invierten horas ahí.
Sin embargo, cuando se trata de las disciplinas espirituales, a veces las dejamos de lado. Y esto realmente es muy triste, ¿no? Entonces, Dios desea que nosotros busquemos la santidad. Dios desea que nosotros nos ejercitemos para la piedad. Dios desea que imitemos a Cristo. Pero gracias a Dios, Él también nos capacita y nos da de su fuerza para poder hacerlo. Nuevamente, no hay razón alguna para nosotros enorgullecernos, no hay razón alguna para vanagloriarnos, no hay razón alguna para menospreciar tal vez al hermano que es menos disciplinado que nosotros, y mucho menos para minimizar o menospreciar a los que no son creyentes, ¿no? Más bien debemos caer en gratitud a los pies del Señor, ¿no? Por la obra que Él ha hecho en nosotros y por la obra que Él está haciendo. Listo. Juan Carlos. Gracias, gracias Dan por mencionarnos realmente algo muy importante, ¿no? Algo que debemos tener nosotros, la voluntad de Dios siempre en nuestros corazones, ¿no? Entonces, algo que yo quería preguntarte, Dan, quizás un poco para interactuar, ¿alguna vez tú eh, has tenido en tu corazón quizás practicar alguna disciplina, algo que tú veías que te hacía falta para complementar, digamos, tu comunión con el Señor o tu piedad? Quisiera que nos comentes aquí algo en lo cual tú has trabajado en tu vida espiritual para desarrollar más tu comunión con el Señor. Quizás que nos puedas comentar un poco eso. Claro, a ver, bueno, primero por la gracia de Dios, y yo reconozco esto que es por la gracia de Dios, que yo tengo un deseo, Dios ha puesto en mí un deseo de leer su palabra, ¿sí? Y realmente ha sido de mucha bendición. Eh, Aún ahora yo reconozco que conozco muy poco de la palabra y a veces eso me frustra, ¿no? Y hay en mí el deseo de querer aprender más, ¿no? Y Dios ha sido bueno conmigo porque ha puesto en mi camino muy buenos amigos, muy buenos creyentes, ¿no? Conocemos a uno que es Samuel. Sí, claro. Él es un estímulo, por lo menos para mi vida es un estímulo, ¿no? Me anima y motiva a verlo, ¿no? Una de las características o uno de los resultados de la disciplina espiritual o de las disciplinas espirituales es la libertad, ¿no es cierto? Justo el autor mencionaba sobre eso, que las disciplinas producen libertad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho oír a Sugel Michelén, ¿ya? Él es mi predicador favorito. Los que me conocen saben que me gusta oírlo. Y algo de él me asombra es la capacidad o la facilidad con que él cita textos, ¿no? Los dice de memoria. Y obviamente él tiene la libertad de hacerlo, ¿por qué? Porque él invirtió tiempo en memorizar, en leer la palabra y en memorizarla, ¿no? Y esto mismo he visto en Samuel, por ejemplo, ¿no? Cada vez que tenemos un estudio con él los días lunes o los veo a ustedes en las transmisiones, veo que él tiene esa facilidad, ¿no? Entonces, es algo que yo deseo también poder tener, ¿no? Y de una u otra forma, Dios ha sido bueno y Dios pone personas, Dios pone en situaciones donde nos motiva, ¿no? A poder buscarle más, nos anima a poder desear conocerle más, en este caso a querer memorizar las escrituras, ¿no? Pero también soy consciente que hay disciplinas espirituales que realmente me cuestan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que siempre lucho es el asunto de la oración, ¿no? Algo con lo que siempre he luchado es con eso, ¿no? O sea, Dios ha permitido que tenga la facilidad, ¿no? La predisposición, ¿no? Por Él, de leer la palabra. Pero el orar me cuesta, ¿no? No es que no lo deseo, sí lo deseo, pero hay una lucha, ¿no? Yo sé que es mi carne la que a veces se opone a esta práctica, ¿no? Y justamente hace algún tiempo pude tener, ¿no? Llegó a mis manos un libro de Donald Whitney que habla sobre la oración y que, bueno, en estos momentos me está ayudando, ¿no? De cómo orar, orando la Biblia. Entonces, pero bueno, Dios sigue animándonos, Dios sigue perfeccionándonos y otra cosa que Dios me ha mostrado claramente es eso, ¿no? Que es por gracia, ¿no? Reconozco con vergüenza que hace algún tiempo
caí en el pecado, ¿no? De compararme con otros creyentes, ¿no? O sea, como leía la escritura, la Biblia, y veía a mi hermano, ¿no? De al lado que no lo hacía, yo a veces lo minimizaba, ¿no? Y me enorgullecía, ¿no? Y Dios ha tenido que trabajar muy duro, ¿no? Y ver y mostrarme que soy un terrible pecador y que si he sido salvo, he sido llamado, ¿no? Ha sido por gracia y que si Él ha puesto el deseo de leer la Biblia, también ha sido por gracia, ¿no? Porque en algún momento yo o sea, he estado completamente desanimado, sin deseo alguno de leer, ¿no? Y en ese momento yo quería leer, sin embargo, no podía, no sé. Fue un momento en donde entendí realmente que el deseo que ahora tengo, ¿no? Por leer la Biblia, proviene de Dios, ¿sí? Proviene de Dios y bueno, Dios ha tenido que trabajar muy duro en mi vida con eso, ¿no? Qué bueno, gracias Dan por comentarnos, ¿no? Porque el hablar de estos temas no quiere decir que nosotros ya somos piadosos y somos, pues, ya las personas o los creyentes más consagrados, ¿no? Luchamos con eso aún. Y leyendo este libro, que lo volvemos a mencionar, lo volvemos a dictar para las personas que nos están viendo. Veo que hay varias personas ahí conectadas, comentando, también sintonizando. El libro se llama Disciplinas espirituales para la vida cristiana. El autor es Donald Whitney, así que lo recomendamos totalmente, ¿no? Es un libro muy bueno. Y bueno, complementando un poco lo que ya había expuesto nuestro hermano Dan, dice, un saludo también para Samuel, creo que nos está viendo también ahí, ya lo hemos mencionado, nuestro hermano Samuel Rodríguez. Y qué bendición, ¿no? Él es una bendición grande para ti, para tu vida y seguramente para mí también lo es, ¿no? Es un muchacho que nos inspira a ser mejores creyentes, ¿no? Dice nuestro hermano, acordes sencillos, Benjamín Jatabe dice, excelente comentario de la templanza o dominio propio. Gracias mi hermano Benja. Bien, vamos a complementar y mencionar acerca de la práctica, ¿no? La práctica, lo que más nos cuesta a nosotros. Creo que en teoría nosotros conocemos mucho, podemos tener conocimiento acerca de la piedad, podemos tener mucho conocimiento de teología, podemos tener conocimiento acerca de cristología y de la piedad, wow, acerca de llevar eh, una vida realmente piadosa, pero cómo nosotros realmente lo practicamos y lo vivimos, ¿no? Como dijo Dan en su momento, sí, teóricamente lo sabemos, pero nos cuesta pues realmente ponerlo en práctica, ¿no? Porque en realidad uno no es lo que dice, uno es lo que hace, ¿no? Yo te puedo decir, Rame, sí, soy cristiano, que evangelizo un montón de personas, hablo acerca de la bondad del Señor, acerca de la venida de Cristo, vengo hablando de las buenas nuevas, pero si no lo hago, o sea, de la boca para afuera te puedo decir muchas cosas. Lo que importa es lo que hago, ¿no? Cómo yo realmente me estoy comportando, ¿no? Y realmente los fariseos vivían pues de la vista pública antes, ¿no? Ellos se ponían inclusive a orar en las esquinas del templo para que la gente los viera. Eran personas que vivían totalmente la apariencia, ¿no? Y nosotros al mencionar estas disciplinas espirituales, el objetivo principal es ponerlas en práctica, es poder realmente utilizarlas en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestra comunión diaria con el Señor. Es lo que más nos va a edificar la práctica constante, ¿no? Eh, es un peligro muy grande, mis hermanos, descuidar todas las disciplinas espirituales, ¿no? El pasarlo por alto a Dios, ¿correcto? Y descuidar nuestra vida devocional y espiritual con Él. Es muy grave, ¿no? Y hay muchas personas pues que se dedican a realizar determinadas actividades, determinadas situaciones, creyendo que
son más importantes que Dios, ¿no? Muchas personas se desviven por el trabajo, ya trabajan, pero, y tenía amigos en provincia de Camaná, trabajaban, pero 14 horas diarias, no, Juan Carlos, tengo que correr para mi futuro. Llegaba el domingo, ya no los veía en la iglesia, ya no servían, ya no venían entre semana, se desvivían por trabajar. Ponían en primer lugar el trabajo antes que a Dios. Y realmente vemos, hermanos, y vamos a ver a lo largo de este estudio, de este libro, que es muy interesante, como vuelvo a decir, vamos a tocar el tema de la oración, de la adoración, de la evangelización, el servicio, la mayordomía, el ayuno, la asimilación de la Biblia, parte 1 y parte 2, el aprender. Todo esto va a requerir una disciplina, mis amados hermanos. Va a requerir un compromiso con el Señor. Va a requerir que tú te despojes de ciertas actividades que vienes realizando, aquellas actividades que vienen estorbando en tu vida, para que tú pongas en práctica estas disciplinas. Como un atleta para, perdón, un atleta que clasifica a las Olimpiadas, no es que clasificó, hizo un torneito, se preparó un mes y ya. Estos atletas, para llegar en su mejor estado de forma, para llegar en su estado óptimo, han tenido una preparación de años, para llegar a esa competición tan grande, ¿no? Han cuidado su alimentación, han cuidado su físico, se han cuidado de fiestas. Tenemos un ejemplo de deportista en su momento como Michael Phelps, ¿no? El nadador más grande y más impresionante de toda la historia. El ganador absoluto de la mayor cantidad de medallas olímpicas en la historia. El campeón de medallas de oro más grande que ha existido, el más galardonado. Ese batió un récord que ningún otro deportista hizo en toda su carrera, ¿no? Durante 5 años, hermanos, durante 5 años, él entrenó los 365 días del año. Imagínate, no descansó durante 5 años seguidos, ni siquiera un día, ni siquiera el domingo, nada. Entrenó fuertemente. Y él dijo, no, los deportistas de élite descansan por lo menos 1 o 2 veces por semana. Y esas 2 veces por semana, esa vez por semana que yo voy a entrenar, va a ser la diferencia a la hora de la hora. Me va a fortalecer a mí, a desarrollar mejor mi competencia y a poder ganar, ¿correcto? Y a poder ganar la medalla de oro, que es lo que yo anhelo. Entonces, igualmente el cristiano también se prepara diariamente, nos debemos preparar para poder tener una vida piadosa, una vida de comunión, una vida realmente en armonía con el Señor. Es por eso que a nosotros, hermanos, diariamente debemos ejercitarnos para la piedad. Debemos ejercitar estas disciplinas, como hemos mencionado, y que las vamos a tocar a fondo como la oración, la evangelización. Pero todo depende, mis amados hermanos, de tu disciplina, de tu querer. Como dice Dan, Dios también pone el querer como el hacer, pero todo depende de tu disposición. Mira lo que dice el Salmo 108, el versículo 1 dice algo que en esta semana me marcó totalmente, ¿no? En la semana pasada. Dice el salmista David, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu corazón está dispuesto a desarrollar estas disciplinas espirituales en tu vida? ¿Está dispuesto a servir realmente al Señor? ¿Está dispuesto realmente a dejar esas cosas que te estorban para que puedas tener una comunión íntegra con Dios? Mi corazón está dispuesto. El Señor quiere un corazón dispuesto para poder utilizarte, porque a raíz de tu disciplina el Señor te va a utilizar. Pero también tienes que tener esfuerzo en desarrollar en tu vida estas disciplinas. Es como alguien que quiere tocar guitarra, ¿no? O quiere tocar un instrumento. De la noche a la mañana no va a ser. Si empiezas con cuerdas de metal, todavía se te va a hacer herida en la yema de los dedos. Te va a salir un callo ahí. Te va a doler, la mano te va a doler. Y es así, todos los que tocamos instrumentos hemos sufrido, hermanos, como no tienen idea. Hemos sufrido. Y yo hasta el día de hoy sufro en algunas canciones y me vuelvo loco, ¿no? Me frustra a veces, no me sale, ¿por qué? Debería salir. Mi hermano Samuel del Águila me dice siempre, todo es práctica, Cholo, me dice, todo es práctica. Si tú no practicas, no te va a salir.
No te va a salir. Y tú tienes que ser constante, practicando día, tarde y noche. Igualmente tiene que ser la oración, igualmente tiene que ser la lectura de la palabra del Señor, igual tiene que ser un cristiano a full time, a tiempo completo. A tiempo completo, no a part-time, no a semi-time, ya no sé cuántas time han salido ahora en el tiempo de la pandemia que están trabajando por horas, etcétera. Tiene que ser un cristiano a tiempo completo, un cristiano que no sea de oficina, pues, porque ser cristiano significa ser imitador de Cristo, como dice Pablo, no sed imitadores de Cristo, como dice en el Evangelio de Juan, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos una morada con él. Entonces, te animamos, hermano y amigo, a tener estas disciplinas que vamos a ir exponiendo, que vamos a ir desmenuzando una a una y ponerlas en práctica, ¿no? Que es lo más difícil de llevar nuestra vida espiritual, ¿no? La práctica constante, ser constantes, hermano. Por eso menciona en el libro de Isaías, en el capítulo 40, hace referencia a los jóvenes, pues, ¿no? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y serán como el águila. El águila, a diferencia de cualquier otro animal que se esconde en las tormentas, en las tempestades, busca un refugio, busca una guarida en las cuales busca salvaguardar su vida, el de águila no. El águila se impulsa mucho más, aprovecha los huracanes, aprovecha las tempestades para impulsar más su vuelo. Se anima en los tiempos de dificultades, no se reposa con ahí como otro animal. Y Isaías 40 nos ilustra, ¿no? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque los jóvenes flaquean y caen. Pero si tú eres joven en esta oportunidad, sabes qué hacer. Tener una disciplina constante en el Señor, tener realmente una constancia y una perseverancia en seguir la palabra del Señor, lo que te manda el Señor. Es complicado, por supuesto. Dan y yo luchábamos en COD, por supuesto. Todos los que estamos aquí, veo 19 ahorita personas conectadas que nos están viendo en vivo, luchamos con eso. Luchamos con eso, es muy complicado. Pero con el Señor todo se puede. Y teniendo al Señor, lo tienes absolutamente todo. Lo tienes absolutamente todo, mis amados hermanos. Mira lo que dice el Salmo, y con esto quiero ya ir culminando. Mira lo que dice el Salmo 73, si no me equivoco. Esto, me encanta este versículo, ¿no? El 24 dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista David se expresaba, si no te tengo a ti, yo no deseo nada en la tierra. Si no te tengo a ti, yo no deseo ninguna gloria, ningún reconocimiento, ningún atributo, ningún elogio. Yo no quiero nada si no es contigo, Señor. Ese mismo pensar, ese mismo hacer, ese mismo querer debemos tener nosotros. Si no es Dios, no queremos nada. Si no es Cristo, yo no quiero nada en mi vida. Pero para eso tienes que desarrollar una disciplina de piedad y de amor y comunión con Dios. Algo que quizás quieras concluir, Dan, de repente ir dando unas conclusiones. Sí, tal vez unas palabras para tres grupos de personas. Primero para nuestros amigos, tal vez no creyentes, que nos están viendo o que nos van a ver después, recordarles que nuestro desempeño no va a hacer que nosotros entremos al cielo, ¿sí? Dios es un Dios santo y Dios exige perfección. Nosotros no somos perfectos, así que tenemos un problema para con Dios, ¿ok? Pero por la gracia de Dios, ese problema tiene solución. Cristo vivió una vida perfecta, ¿ok? Y Cristo cargó nuestros pecados y Cristo murió en nuestro lugar, ¿ok? Entonces, si nosotros confiamos en que Cristo ya pagó por nuestros pecados, por la fe, Dios pone a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo sobre nosotros. Entonces, Dios ya no nos ve como los pecadores que somos,
sino que Dios vea a su Hijo en nosotros, ¿no? Entonces, amigos, si tú, después de lo que hemos hablado, te examinas y has notado que no practicas las disciplinas espirituales y que tal vez no las practicas porque en tu corazón no hay un deseo de hacerlas, es muy probable que tú no seas creyente, que tú no seas cristiano y bueno, es un asunto serio, como mencioné, ¿no? Pero en Dios tenemos, en Cristo tenemos la solución. Para nuestros hermanos creyentes que lamentablemente no han sido muy disciplinados, que digamos, estoy seguro de algo, que si tú eres un verdadero creyente y realmente no has sido disciplinado, esta situación te produce una carga terrible, ¿sí? Sientes que no puedes, ¿no? Y te frustras, y te lamentas, y te sientes culpable, ¿no? Y esa culpa te hunde más, ¿ok? Yo he pasado por eso. Quiero leerte lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si eres un creyente que lamentablemente no ha sido muy disciplinado, no has practicado las disciplinas espirituales, has tenido en poco tal vez el deseo o de conocer más a Dios, ¿no? De conocerle más, de adorarle más, bueno, recuerda, nuevamente, tu desempeño no depende, o mejor dicho, tu aceptación para con Dios no depende de tu desempeño. Acércate al trono de la gracia, recuerda, es un trono ahora de la gracia. Podemos hallar gracia en Dios, ¿sí? Misericordia y oportuno socorro. Olvida lo que queda atrás, ¿ok? Olvida lo que queda atrás y prosiga a la meta. Camina hacia adelante, ¿sí? Camina hacia adelante, que aún Dios está dispuesto a perdonarte y Dios está dispuesto a seguir santificándote, ¿ok? Y pídele a Dios que en ti despierte ese deseo de poder amarle, de poder buscarle. Y tú también haz algo, ¿ok? Recuerdo mucho una prédica de Sujel Michelén que él decía, si no tienes hambre por la palabra, es fácil. Agarra y ve al banquete que su palabra nos brinda. Mientras más pruebes de ese banquete, mientras más comas de la palabra, más hambre vas a tener. Es algo paradójico. Pero si no tienes hambre, lea la palabra. Entonces, ¿quieres tener hambre? Lee la palabra, come la palabra y más hambre vas a tener. ¿Ok? Y para nuestros hermanos que por la gracia de Dios están firmes, disciplinados, buscando siempre el Señor, orando, leyendo la Biblia, bueno, recuerda que es por gracia. Recuerda que es solamente por gracia. Que si no hubiese sido por la gracia de Dios, tú serías un impío y estarías yendo al infierno. Sin embargo, por la gracia de Dios eres creyente y por la gracia de Dios estás firme y por la gracia de Dios estás esforzándote y ejercitándote para la piedad. Recuerda eso, ¿no? Que el corazón, que nuestro corazón no se llene de orgullo, ¿sí? A veces pasa eso, a veces pasa eso. Recuerda nuevamente que es solamente por gracia y anima a tus hermanos que tal vez les cueste un poco. ¿Sí? Dios te ha dado el privilegio de poder conocer más, disciplinarte mejor, entonces, sí ayuda para ellos, sí ayuda y sobrelleva sus cargas. Solamente quería decir eso, Juan Carlos, para finalizar. Gracias, gracias Dan, de verdad que qué bendecido soy de poder contar contigo. Y he visto bastantes hermanos que han estado ahí, seguramente también siendo instruidos. He visto hasta 25, 26 que nos han estado viendo ahí en vivo y a los 22 ahorita que están ahí, los hermanos que están ahí reaccionando y apoyando también mi página personal también y muy agradecido, de verdad. Sí, una semana está nuestra hermana María Roste también, madre de un gran siervo como es el pastor Jonatán Córdoba, que estuvimos la semana pasada en una maratón de fe. Fue increíble, ¿verdad? Que se llegó a la meta, ¿no? Se sobrepasó y fue algo que yo no podía concebir, ¿no? Teníamos la meta de alcanzar unos $2,000 de fondos para poder este proyecto de la radio y
y se llevó hasta $3,000, ¿no? Entonces, en la maratón, y fue una bendición, hermanos. Realmente no, ha sido una semana muy, muy bendecida, hermanos, muy bendecida. Seguimos viendo la mano de Dios aún en momentos de dificultad, y yo solamente me siento gozoso, ¿no? Me siento gozoso y muy agradecido contigo, Dan, también por acceder. Creo que estamos siendo realmente muy eficaces con este aporte. Y solo quiero mencionar ya para finalizar y orar, procura, hermano, tener una disciplina constante y decir estas palabras que dijo Pablo. Este es mi pasaje favorito y lo quiero leer. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 7, 6 dice, él estaba por morir, hermanos y amigos, él estaba por morir, y le dijo a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero no estaba afligido y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esfuérzate en esta vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no tienen validez o trascendencia. Somos jóvenes, sí. Luchamos con cosas del mundo, por supuesto que sí. Luchamos con deseos apetitosos desordenados de la carne, por supuesto que sí. Pero si perseveramos y luchamos, tendremos nuestra corona de justicia. Que procures decir al último de tus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mira, Pablo no miraba con tristeza el morir. Él sabía que el morir simplemente era partir de este lugar a un mejor lugar, porque no somos extranjeros aquí. Somos extranjeros. Nuestro verdadero lugar de vivienda no es aquí, sino en el cielo con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a terminar en oración así que te pido orar en este momento, ¿sí? Oramos. Eterno Padre Celestial, venimos ante tu presencia realmente muy agradecidos, Señor, porque eres bueno. Realmente estamos teniendo este tiempo precioso, Señor, que tú nos has regalado, teniendo a nuestros hermanos que han estado viendo, y espero, Señor, que haya podido ser edificación para ellos, así como ha sido edificación para nosotros. Nosotros al leer esto también nos edificamos, nos nutrimos, Señor, y queremos seguir avanzando a esta carrera, Señor. Esta carrera no tiene fin y queremos avanzar, Señor. Somos jóvenes que queremos servirte. Te pido por los jóvenes, Señor, que han estado viendo esta transmisión, que puedan entender que una disciplina espiritual es muy importante en su vida, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana que ha estado viendo, cada amigo que de repente que no te conoce, Señor, no te tiene como Salvador personal. Te pido que puedas tocar sus corazones, Señor, y que puedan conocerte, que puedan entender que en la vida solo importas tú. Como dijo el salmista David en Salmo 73, si no eres contigo, si no estoy contigo, si no estás tú, no quiero nada en esta tierra. Danos ese amor grande por ti, Señor. Queremos servirte y alabarte y adorarte solo a ti, Padre. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, nuestro mi Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí. Buena lectura, dice nuestra hermana María Aroste. Bendiciones, hermana. Por la gracia de Dios somos salvos, ¿no? Dice, bendiciones, hermana. Amén. Nuestra hermana Casey dice, amén, hermanos, bendiciones para todos, ¿no? Mireina nos dice, bendiciones, hermanos. Gracias por la exposición de las escrituras, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. El próximo martes, en la voluntad del Señor, vamos a tener nuestra hermana Mari García, que nos ha acompañado toda la hora y media. ¡Wow! Gracias, hermana. Desde el inicio estuvo. Que Dios me los bendiga. Gracias por compartir. Saludo para nuestra hermana Mari García. Un saludo grande para usted, hermana. Vamos el próximo martes, en la voluntad del Señor, vamos a tener exposición acerca ya de las disciplinas. Vamos a empezar con
el capítulo 2 del libro, que es la asimilación de la Biblia, parte 1, ¿no? Asimilación de la Biblia, parte 1, para la piedad. Así que no se lo pierdan el próximo martes en la voluntad del Señor a las 8 de la noche. Vamos a estar on fire, como le dije a Adán, ¿no? On fire con todo ahí, dándole todo, porque estamos con los ánimos ahí bien puestos. Así que, hermanos, oren por nosotros para que el Señor siga cumpliendo su voluntad. Damos mucha oración, tanto nuestro hermano Dan como mi persona desarrollamos distintas actividades, pero el Señor nos da tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3, así que hay que seguir perseverando en las cosas del Señor y seguir siendo edificación también, ¿no? Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Hasta luego, hermanos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.